¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en braulio.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Maru Brito, entrenador en jefe del equipo de tenis femenil en Tulane University. Y es interesante porque lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Logró convertirse en ciudadana americana cuando muchas veces estuvo a punto de tirar la toalla. Y el disparador, curiosamente, de este sueño, para llegar a vivir al país vecino, fue una playera color naranja. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Sin el apoyo de mi familia, no podría alcanzar mis sueños. 2. La derrota es todo. Es necesaria para crecer y aprender. 3. Los detalles hacen una gran diferencia. 4. Eres más fuerte de lo que crees. Y 5. Al final, si es tu tiempo, es tu tiempo. Aquí la tienen. Maru, bienvenida a Gritones. Gracias por este espacio. No, hombre, gracias por la gran invitación. Les ofrezco, mi español va a ser, voy a tener algunas palabras Spanglish, pero no, hombre, te agradezco muchísimo, Braulio, por esta invitación. Sí, pues entendemos que ya llevas más de 20 años. Bueno, yo entiendo porque allá afuera te van a conocer, pero tienes más de 20 años en Estados Unidos, así que de repente se te cuatrapea el idioma. Sí, ya llevo viviendo más para acá. Me moví en el 2003, entonces sí, ya llevo 21 años acá en Estados Unidos. Entonces sí, pienso ya más en inglés que en español, pero trato de seguir hablando el idioma. Ahorita vamos a llegar ahí más adelante, platicar del idioma y de tu experiencia en Estados Unidos, pero quiero arrancar el episodio preguntándote qué pasó con ese periodicazo cuando ganaste un torneo de tenis, pero habías presentado un justificante médico para no ir a clases o a la escuela. Sí, es que bueno, como te decía, en México el ser tú el estudiante atleta no es, el apoyo no es tan grande como aquí en Estados Unidos. Entonces, cada escuelas, pues entre más yo me metí al tenis, más me decían que bueno, ya estás viajando mucho y eso. Pero estaba, creo que en ese entonces en el Webster, y ya había viajado mucho, según me iban a dejar viajar, pero cuando creo que era un seccional o un torneo importante, mis papás van y les dicen, oiga, tiene ella un torneo, y les dicen, no, pues no puede viajar más, ¿no? Entonces mis papás y yo pues tomamos la decisión de que, bueno, había creo que un doctor en el Club Britannia donde yo iba, y nos dio un certificado de que pues yo estaba enferma y pude jugar el torneo, pero lo gané y salió en el periódico. Entonces se dieron cuenta que sí estaba bien de salud, pero a eso tuvimos que llegar porque pues imagínate, no el apoyo no estaba tan ahí. Entonces mis papás fueron mis héroes porque pues en sí ellos son los que me daron impresionante. Aplicaste el viejo truco del justificante médico. Sí, exactamente. Que eso acá no existe. Allá sí, que aquí, bueno, ya es un poquito diferente, pero sí, lo tuve que aplicar porque no quedaba de otra en sí. ¿Cuál dirías que es la diferencia
principal entre el apoyo a atletas en Estados Unidos que están estudiando y atletas en México que también quieren seguir estudiando? ¿Cuál para ti es la diferencia fundamental? La verdad que al principio yo no tenía ni idea hasta que llegué aquí en el 2003 como estudiante atleta con beca completa, y no te das cuenta en sí de lo importante que para una escuela son los atletas. O sea que la mentalidad que hay aquí es impresionante. O sea, yo siento que al final es la mentalidad y de cómo ven a un estudiante atleta. Y es más, cuando uno está tratando de encontrar trabajo después de que te gradúas, siempre están buscando esos student athletes, porque es un trabajo. O sea, básicamente cuando tú te pagan, es básicamente te están pagando tu escuela, pero tú tienes que, o sea, 20 horas mínimo a la semana en entrenamiento. Por ejemplo, mis chicas hoy se levantaron 5:15 de la mañana para un fitness a las 6 de la mañana. Tienen escuela, después tenemos team practice y después tienen ya sea un individual. O sea que sus días son todo el día, pero al final les enseñan otros tipos de skills, life skills, el ser un gran teammate, que al final pues las compañías quieren, oye, ¿cuál es tu work ethic? ¿Cuál es tu ese de ser un gran teammate? ¿Cuál es tu internal motivation? Entonces, siento que en México o en Latinoamérica ese apoyo no hay, y espero que me encantaría como mexicana. O sea, yo soy nacionalizada americana, pero para mí yo soy siempre mexicana 100%. El poder que apoyaran más, porque el deporte te da más que tú poder seguir tus sueños. O sea, te abre puertas que uno nunca hubiera pensado que yo, o sea, si tú me dices cuando estábamos en el Westminster, oye, ¿sabes qué? Un día vas a poder ser head coach de una universidad de Estados Unidos. Yo te diría, pues estás loco. Y aquí te abren esos sueños, desde chiquito te abren esos sueños. Sí, porque hoy eres head coach de un equipo femenil de tenis en una universidad de División 1. También vamos a llegar hacia allá, no me quiero adelantar. Pero justo ahorita reflexionando, escuchándote de lo que pasa en México, que es lamentable. A ver, voy a poner un ejemplo, no sea verdad, pero parece que alguien que ganó recientemente una medalla olímpica de nuestro país en los Juegos en París, pues resulta que creo que hasta le redujeron su beca, la cantidad que el gobierno le da de dinero al mes para que sea un atleta de alto rendimiento de tiempo completo. Creo que llegó y dijo, no entiendo por qué me la redujeron ahora, aunque gané una medalla olímpica. O sea, son cosas inauditas que pasan en México. Insisto, hay que hacer un double check de esta información que te acabo de dar, pero no me sorprendería que es real o que fuera real. Pero regresando a lo que dices del work ethic, estoy leyendo un libro que se llama Getting Grit. De hecho, por eso este podcast se llama Gritones, porque la primera parte de la palabra es grit. Y esta palabra que me fascina, que es muy utilizada en Estados Unidos, que seguramente tú la conoces bien por lo que has hecho en el tenis. Pero justamente este libro decía que cuando llega el momento de reclutar personas en Estados Unidos, es sumamente importante estos individuos, mujeres y hombres, que han practicado un deporte de manera constante y disciplinada. Prefieren 1000 veces contratar a alguien que ha llegado a ser parte del equipo de tenis de una universidad o de soccer o de fútbol americano o lo que sea. Prefieren ese tipo de perfiles a la hora de contratar a un estudiante, ya hablando de una carrera de trabajo profesional, porque tienen esos skills, porque tiene ese grit, porque tiene esa perseverancia, esa pasión, esa determinación de apretar los dientes, ¿no? de apretar la mandíbula
para lograr un punto, por ejemplo, en el tenis, ¿no? Para no perder este control emocional cuando llega la presión, el estrés en un partido, en fin, todo eso que le sirve en su carrera profesional pidiendo chamba. Y sí, o sea, te diría que ojalá que México y más países entendieran lo relevante, que al final se desenvuelve en más competitividad laboral, en más productividad, y por eso Estados Unidos es la potencia económica que es, ¿no? Claro, totalmente. Interesante porque, bueno, al ratito te enseño, yo soy de como lo mismo, de Grit, Believe. Si ves toda mi oficina, tiene todas esas palabras, ¿no? Que son palabras que es más que una palabra, son recordatorios de quién eres, ¿no? Tristemente, en México pasa eso, o sea, cuando pasaron las Olimpiadas estuve viendo y esos clavadistas que les fue impresionante y el escuchar todas sus historias, ¿no? De que tuvieron que vender cosas para poder ir. Yo digo, aquí la gente, o sea, dona millones de dólares, o sea, millones de dólares para que estos estudiantes atletas puedan como que seguir sus sueños. Y cuando tú formas parte de un equipo, o como aquí, ¿no? Para mí, para Tulane University, es mucho más que nada más el equipo. Es el traer el logo y representar el logo, pero son la gente que vino antes, ¿no? El Title IX que aquí existe, que la igualdad de hombres y mujeres. En el 1950, 1960, las mujeres no tenían la misma oportunidad y ahora sí tenemos la misma oportunidad. Todavía tenemos que mejorar esa parte, pero siento que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el equipo de mujeres tiene 8 becas de tenis y el de hombres tiene nada más 4.5. Entonces, porque la igualdad, ¿no? Como tenemos 17 deportes, hay un fútbol team que tienen como más de 100 becas, entonces tienes que tratar de proporcionar la misma igualdad. Hablando de becas, Maru, hablando de becas para generar un contexto económico, en promedio, no de Tulane, pero en promedio en Estados Unidos, ¿cuánto invierte una universidad en un estudiante atleta? Es decir, ¿cuánto le cuesta en dólares al año mantener una beca de un estudiante atleta? Mira, hay diferentes universidades públicas y privadas, ¿no? Privadas, claro, es muchísimo más caro que la pública. La pública, si eres del estado, normalmente cuesta como, supongamos, dependiendo de la escuela, $20,000, $30,000 al año. Si eres afuera del estado, supongamos que tú estás aquí en Luisiana y vienes de Carolina del Sur, te valdrá como $40,000, ¿no? Eso nada más es en tu housing, donde duermes, comas, libros y básicamente una computadora te dan. Después de todo eso, la universidad se encarga de pagar todo tu equipment, ¿no? Que son raquetas, zapatos. Nosotros aquí tenemos Nike, ¿no? Entonces le damos todo, que son tenis de tenis de correr, chamarras, pelotas, y bueno, todos los viajes. Si te enfermas, todos los doctores. Si necesitas un X-ray, te pagan eso. Después del entrenamiento, vamos a comer un lunch, les pagamos eso. Es una inversión tan grande aquí, bueno, en Tulane, porque es más caro, pero por lo menos son $100,000 mínimo una inversión, algo así, ¿no? Entonces, en una universidad privada, digamos que pública puede ir entre los $20,000 y $40,000 al año. Son $40,000 nada más de tu escuela, más todo lo del tenis y viajes y eso. Yo creo que en una pública como $80,000, entre 80 a 100.
nosotros estaríamos como en 150, $170,000 al año por persona. Digo, para tener una idea general de lo que invierte una institución público-privada en Estados Unidos en los atletas, o sea, ¿cuánto les cuesta de su lana poder mantener a atletas que aparte son varios equipos de varias disciplinas, o sea, no sé cuánta cantidad, por ejemplo, de becas tú crees más o menos que da Tulane University al año? En total, contando todos los deportes. Todos los deportes. Pues han de ser mínimo unas 200, 250. Tenemos como 350 estudiantes atletas. No todos tienen becas o tendrán un 20%, un 30%. Pero cada deporte tienen diferentes becas. Nosotros como tenis nos dan 8 becas y o te dan 100% o no te dan nada. En tenis les dan 4.5. Entonces ellos pueden, entre 8 personas, pueden decir, ok, dependiendo de tu ranking, dependiendo de lo que, cómo te esfuerzas, qué sé yo, pueden ellos decir, ok, yo te voy a dar 30% y al otro, ok, 50%. Y cada año pueden subir o bajar su beca dependiendo de cómo le hagan todo ese año. Nosotros no podemos, es 100% y nada más. Entonces, sí es un gran compromiso. Ahora regresaremos al tenis, pero platícame dónde creciste, de dónde eres, dónde naciste. Nací en la Ciudad de México. De ahí, bueno, tengo un hermano, mi hermano César, mi papá y mi mamá, Lupita y Ernesto. Somos pues una familia de media clase que tuvimos la oportunidad de crecer en el sur, en el Pedregal de ahí de México. Fui al Westminster, empecé ahí, creo que antes de la primaria, creo, desde el kinder, creo que empecé por allá hasta sexto. Pero bueno, yo empecé a jugar a los 7 años. Mis papás empezaron a ir al Club Britannia, nada más como que para pues hacer un poco de ejercicio. Y ahí mi hermano y yo empezamos a ir y pues se empezó de que mi papá empezó a jugar tenis con nosotros y la verdad que ahí yo empezando a jugar me enamoré del tenis. De ahí pues me iba a la pared a jugar yo solita todo el día, jugaba con niños, niñas, adultos y ya de ahí fue que empezó mi carrera tenística. Pero la verdad que yo siempre me encantó el deporte, ¿no? Del otro día que platicamos, siempre me encantó jugar soccer en los recreos, jugaba soccer con ustedes, creo que éramos yo y Sonia jugando soccer y puros niños, ¿no? Entonces sí, siempre me gustó estar afuera, jugando cualquier deporte, y bueno, el tenis fue el primer deporte que me enamoré y bueno, ya llevo 33 años haciendo, bueno, no, ahorita ya no juego, pero sí todavía puedo jugar de vez en cuando. Claro. Recuerdo incluso que platicábamos que había escuelas que te reportaban con tus papás porque jugabas fútbol con los niños. ¿Qué opinas de eso? O sea, no manches, digo, ¿cómo puede ser que uno al final, a mí me valía, ¿no? O sea, a mí me decían siempre, ay, tú juegas con niños. No me importa, a mí, niño, niña, yo al final, pues si te gusta algo y te nace de corazón, hazlo. Pero ahorita digo, sí, yo soy muy feminista. Yo sí, la verdad que no sé por qué, desde siempre defensora de hombres y mujeres, ¿no? A mí al final, pues, si te gusta algo, como te digo, hazlo. ¿A qué te refieres cuando dices que tus papás son tu vida? Pues sin ellos y sin su apoyo a seguir mi sueño, mi vida hubiera sido totalmente diferente. Ellos, desde yo chiquita, yo les decía, es que quiero ser profesional, es que yo quiero jugar y al final, tuve
grandes coaches y grandes apoyos, especialmente que me ayudaron en las finanzas, porque si no, no hubiéramos podido. O sea, el tenis es carísimo. Una semana puedes estar jugando en Francia, la otra en Italia y la otra en Japón. O sea, sí cuesta bastante. Entonces siento que yo ahorita que, bueno, te sientas a ver, reflexionas en tu vida y digo, wow, yo a los 13 me fui de mi casa, o sea, estaba bien chiquita y me dijeron, yo a los 13 ya estaba viajando sola con mi coach a otro país, que ahora digo, wow, sí estaba chiquita, ¿no? Pero al final, pues ellos vieron mi pasión y el amor al tenis y sin preguntarme nada, me apoyaron con todo. Pusimos el tenis antes que lo académico, ¿no? Porque yo quería ser profesional, yo quería que esa fuera mi carrera y ellos nunca me dijeron, no, tienes que, o sea, sí me dijeron siempre, bueno, tienes que estudiar, pero si tú quieres seguir, podemos ayudarte en otro aspecto, ¿no? Ok, prepa abierta. ¿Quieres irte a Cuernavaca? Sí, no hay problema. Entonces, sí, siempre, bueno, te digo, desde los 13 años me fui y nunca en sí pasé más tiempo hasta ahora que llevo acá en Estados Unidos, 21 años, pero en sí hasta aquí que llegué a Nueva Orleans, hemos pasado más tiempo aquí como familia que en toda mi infancia, así después de los 13 años. Entonces mis papás vienen en la temporada de enero a abril, pasan 3 meses conmigo. Eso es lo que más he pasado con ellos desde antes de que empecé mi carrera así enfocada. Entonces han sido mi todo siempre. Cuando alguien quiere ser profesional en el tenis, particularmente, Maru, ¿cuál es el proceso? Entiendo que a los 13 años como que empiezas a tener mucho más tiempo metida en el tenis, pero ¿cuál es el caminito? Porque sé que tuviste un ranking en juniors, luego viene la WTA, pero ¿cuál es el proceso? Pues empiezas localmente, ¿no? Entonces yo empecé a jugar a los 7, yo creo que a los 8, 9 ya empecé a jugar torneitos locales ahí en la Ciudad de México. Después de ahí empiezas a jugar regionales, después seccionales, después nacionales, ya te abres a todo el país básicamente. La diferencia de México y Estados Unidos, que en Estados Unidos como hay tanto niño y niña que juegan, la competencia no tendrías que salir de Estados Unidos para poder ser de alto rendimiento o poder jugar muy alto, ¿no? En México, pues teníamos varias pues jugadoras, pero no eran como 300, éramos como 20. Entonces, si tú en México quieres ser profesional en el tenis, tienes que jugar afuera. Y bueno, también como otros países, o sea, si quieres ser profesional en la WTA, vas a tener que jugar torneos afuera del país. Entonces, empiezas así, ¿no? Ya después de nacionales, empecé a jugar que se llama ITF Juniors, entonces empieza a jugar torneos en todo el mundo. Hay diferentes niveles, hay del grado 1 hasta el grado 5 y grado 1 el más alto, y cada torneo tienes que tener un ranking para poder entrar a ese torneo, ¿no? Entonces normalmente empiezas con el 5 y vas a tener que pues, empezar a ganar rondas, empezar torneos para poder jugar el 4, 3, 2, 1. Los Grand Slams básicamente son el grado A, y ya de ahí empiezas a jugar WTA, que también empiezas desde abajo, ¿no? Que es los torneos más bajos y empiezas a subir a lo más alto que puedas, que también son los Grand Slams, pero en el WTA. En los grados de junior no depende de la edad, sino depende del ranking para que tú puedas ir subiendo del grado 5 al grado 1.
Claro, puedes hasta 18, ¿no? Si tienes más de 18 ya no puedes jugar juniors, ya te conviertes, pues en profesional o ya estás más grande, ¿no? Entonces tú puedes tener 12 años y antes habían que cuando tenías menos de 13 años solo podías jugar ciertos torneos durante el año. No sé si siga esa regla, me imagino que sí. Y pues tú vas pues con tu coach y ellos planean, bueno, ellos se encargaron de planear todo mi año, ¿no? Hacías pretemporadas, haces temporadas, vas supongamos 5 semanas a Europa, regresas, descansas unos días, empiezas a entrenar de nuevo, vas a Centroamérica, Sudamérica y así. Ya. Ahora, cuando entonces empiezas a jugar torneos internacionales, se entiende ya que estás en juniors, ¿correcto? Uh-huh. Entonces Sí. empiezas ya a salir fuera de México para subir tu nivel, para que puedas codearte con las mejores jugadoras de esa edad, de alguna manera de otros países. Y logras ser 48 del mundo en juniors como singlista y número 11 en el mundo en dobles. ¿En qué grado? ¿En qué? No te escuché la pregunta. ¿En qué? ¿En qué grado dentro de juniors lograste ese ranking? Pues en lo más alto, lo único que no pude jugar, que yo creo que sí tenía el ranking, pero pues decisiones como coaches, no, pues jugué los Grand Slams, pero jugué básicamente pues desde grado 1 hasta grado 5. Entonces sí tuve la oportunidad de jugar a muy alto nivel. Sí fueron demasiados sacrificios buenos, porque al final yo tomé esas decisiones. Pero sí pude viajar en todo el mundo y la verdad que sí es bien difícil. El tenis es tú y nada más y tus pensamientos y es el problem solving y puede, no es como el soccer, ¿no? Que son 2 tiempos, ¿no? Y te dan un límite. En el tenis puedes jugar 1 hora, puedes jugar 5 horas el match. Entonces sí puede tardar bastante. Hablemos de ese problem solving que mencionas, pero vamos a meternos al Orange Bowl. Cuéntame del Orange Bowl porque recordarás seguro que tuviste que resolver problemas en ese torneo y cuál fue el desenlace. Sí, ese fue, bueno, yo creo que uno de los mejores torneos que, bueno, llegué a la final. Mi pareja era de Haití, yo ya la conocía, jugamos ya varios torneos y eso es la cosa de cuando, bueno, doblista, ¿no? A mí el dobles siempre me gustó más que el singles me encantaba también, pero el dobles pues es otro tipo de táctica que el singles. Y bueno, estás con alguien, ¿no? Entonces es más divertido, siento yo. Y bueno, ahí llegamos hasta la final, que bueno, es uno de los torneos más hasta ahorita, ¿no? Más prestigiosos después de los Grand Slams. Los Grand Slams son los más prestigiosos y después viene el Orange Bowl. Hay uno ya sea en Italia, hay en España, diferentes, pero sí es muy alto y bueno, pues ahí con mis coaches, me acuerdo, no me acuerdo tanto de los matches, pero sí me acuerdo que tuvimos que ganarle a bastantes buenas jugadoras para poder llegar pues a la final y llevarnos el trofeo del número 2, que la verdad es mejor que el 3 y el 4. Claro, ¿esa es la antesala de volverte profesional? No, yo desde antes, desde los 13 yo decía, quiero ser profesional. O sea, para mí te digo que desde chiquita me fascinó y me metí y entre más me metía yo decía, es que quiero más y quiero más y quiero más. Entonces yo siento que desde los 12, 13 yo dije, quiero ser profesional. Cuando llego al Orange Bowl, yo habré tenido 16, 17 años. Pero todos esos años yo era de que quiero ser profesional, aunque ya empezaban a los 15, 16 la gente a hablarme de college tennis y yo decía, college tennis, tus sueños se van al basurero si te vas al college tennis porque no puedes ser profesional.
Entonces yo, cuando llego en el Orange Bowl, yo pues con esos resultados más todavía decía, no, pues yo sí puedo, o sea, si estoy aquí entre las mejores y estoy en 11 del mundo, en el Juniors, yo sé que puedo en el WTA, pero es otros niveles, o sea, y antes es diferente que ahora, o sea, antes cuando tenías 18 o 10, entre 16 y 20 era normalmente los top 100 eran en esas edades. Ahorita el promedio tienen 30, 35, o sea, sí, bueno, hay unas chiquitas. Si tienes unas de 17 años en el top 100, dices, wow, ese es un prodigy, o sea, ya es diferente, ha cambiado bastante el tenis, ¿no? ¿A qué edad te convertiste en profesional, Maru? Pues yo creo que a los 13, 14 empecé ahí a jugar torneos profesionalmente, de los más chiquitos. Entonces como que empecé a combinar entre el profesional y en los juniors. Jugaba un poquito más juniors, me ponían un poco de profesional y ya como hasta los 17, 18, a los 17 ahí fue que ya fue más full time. Tuviste 4 años como profesional, estuviste en el número 448 en dobles y 516 en singles en la WTA. ¿Cuánto duele lograr eso? Bastante. O sea, me hubiera encantado estar mucho más alta y siento que tal vez sí hubiera podido, pero siento que lo dejé todo o sea, siempre que yo jugaba ponía todo, ¿no? En toda mi garra, en mi dedicación, o sea, siempre lo hacía al 100%, 120%, o sea, sí era muy intensa, lo hacía, te digo, era mi pasión, pero sí, la verdad que súper orgullosa ahorita ya, bueno, después de tantos años ya que no ha jugado, dices, wow, sí, la verdad que lo hice bien, o sea, hubiera sido mejor, pero la verdad que sí, me siento orgullosa de lo que pude haber logrado. ¿En qué momento tomas la decisión de decir no más ser profesional? ¿Recuerdas el día? Recuerdo el día, estaba, me voy a Sudamérica a los 17 años, me mandan sola, ahí sí, sin coach, sin nada, me mandan sola como por 6 semanas a Sudamérica. Empecé en Venezuela, después me fui a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile. Y las primeras 2 semanas eran en Venezuela, nos quedamos en la federación y era así como unos cuartitos, las camas, me acuerdo que eran ni camas, era no de lo más cómoda, ¿no? Pero bueno, estaban todas las chicas ahí. Yo cuando llego a Venezuela, una de mis amigas de Bolivia, la veo, se llama Dani. Ella yo la había conocido en Europa como cuando teníamos 14, 15 años. Reconectamos, porque bueno, antes no había las redes sociales. Reconectamos ahí y como que decidimos también viajar juntos en ese torneo, ¿no? En vez de ir sola, pues viajas con alguien. Entonces, estando ahí en Venezuela, teníamos otra amiga de Barbados, que yo también la conocía por torneos en Centroamérica, que jugué ahí en el Caribe. Ella la conocí como a los 13 años. Ella estaba jugando esos torneos también. Ella ya estaba en la universidad en Clemson, que yo en ese entonces no tenía ni idea dónde era Clemson. Y entonces, estando en esos torneos, pues todas estamos ahí, no puedes hacer nada más que pues juegas tenis, te vas al cuarto y te vas ahí, ¿no? Entonces, un día, platicando entre nosotras tres, le empezamos a preguntar, bueno, antes de eso yo cuando la veo en ese torneo, a mí en ese entonces me encantaba el color naranja, o sea, era como que yo amaba el naranja. Y ella traía una t-shirt que era naranja y tenía un tiger paw blanco. Y yo lo veo y se la veo y digo, oye, no manches, me encanta tu playera, ¿de dónde la tienes? No sé qué. Y me dice, pues es de Clemson, voy a Clemson. Y entonces ahí platicando de todo de Clemson,
nos empieza básicamente a contar qué es lo que es el college tennis, ¿no? De su punto de vista. Entonces, no, pues que puedes, juegas por un equipo, te dan beca, puedes, viajas, puedes salir, conoces a gente, bla, bla, bla. Entonces, como que mi amiga y yo nos volteamos y como que dijimos, uy, se escucha bien, ¿no? Pero yo igual decía, no, yo cuando mis papás les digo, bueno, me voy a estos torneos, no sé qué, ya ahí empecé a recibir cartas de Estados Unidos y los coaches me empezaron a reclutar, pero yo decía, yo no quiero college, yo quiero ser profesional. Entonces, estamos ahí en Venezuela, nos vamos a Ecuador, ya mi amiga, la de Barbados, se va, estamos con mi amiga de Bolivia, juego un match con una de Ecuador, me acuerdo de ese match perfectamente, y juego el peor match de mi vida, o sea, sentí que no podía jugar tenis, ¿no? Entonces de ahí le digo a mi amiga, salgo enojadísima y le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué ya no nos vamos a Clemson? Como si fuera tan fácil. Ay, me voy a Clemson y ya. Claro. Porque están ¿por qué no nos vamos a Clemson? Las t-shirts. Sí. Le digo, la t-shirt está bien, nos contó de esto, nos podemos ir, somos amigas, ¿por qué no nos vamos ahí? Entonces ella me dice, también tiene un match horrible y como que de ahí dijimos, ¿por qué no nos vamos juntas a la universidad? Y así no nos vamos solas y se ve que va a estar padre. Entonces de ahí contactamos a nuestra amiga de nuevo, Richelle, y Richelle contactó a la head coach, que se llama Nancy, y como teníamos buen ranking, mi amiga y yo, Nancy nos empezó a hablar y básicamente así es que me llegó a ir a Clemson. O sea, de ahí ya empieza el recruiting process con ella, pero fue en sí todo el color naranja que ella nos empezó a platicar de su historia, perder el peor match de mi vida y cuando regreso me voy 8 semanas de Sudamérica. Es más, hasta me acuerdo llamarle a mi mamá una vez, ya había terminado la gira y tenía una amiga argentina y le dije, oye, me voy a ir a Argentina, me voy una semana más de vacaciones y me regreso a México y me dejaron. Entonces me fui en un bus de Chile, de Santiago de Chile a Mendoza, Argentina, sola, como 18 horas. Regreso a México y cuando regreso le digo, mamá, adivina que ya no quiero jugar tenis, me voy a ir a la universidad. Y así fue un shock también para ellos, ¿no? Porque pues yo me fui de quiero ser profesional desde los 13 años, 12 años, y ahorita de la nada ya quiero dejar todo y me quiero a college tennis. Entonces para ella también fue, para ellos pues yo creo que un shock muchísimo porque dicen, ¿qué onda? ¿Qué te pasó, no? O sea, ¿qué fue lo que te pasó para que hayas cambiado tan radicalmente a algo así? Y yo creo que pues yo creo que no me acuerdo exactamente, pero yo creo que ya habré estado quemada, ya como que no sé Ahora, la verdad. Ahorita, construyendo sobre lo que dices, Maru, fíjate que tengo un gran amigo que es fisioterapeuta, está certificado con la ATP y hace poco fue un Challenger 1000 y me decía que pues estaba de cerca con los jugadores y no me creas mucho, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero creo que eran ranking 300, algo por el estilo, una cosa así. Y me decía, eran unos juegazos. O sea, yo veía a estos tipos cómo le pegaban a la pelota, cómo subían, cómo bajaban. O sea, era increíble. Y eran 300 del mundo. Y yo platicando con ellos, en corto, me daba cuenta lo que pasaban para estar ahí en ese torneo. Se pagaban su transporte. De milagro les daba el torneo donde dormir, pero a veces no les daban dónde dormir y tenían que ellos buscar un Airbnb o buscar un hostal o buscar dónde para ahorrar dinero. Algunos llevaban entrenador, otros no llevaban entrenador, ellos solitos entrenaban, ellos llevaban sus compresas, y se vendaban solos. Me decía, no lo podía creer, o sea, unos jugadores impresionantes de diferentes países, un ranking altísimo. Y él se preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un top 10
¿no? Del ATP, y estos tipos que juegan muy parecido. O sea, él me decía, es que juegan muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú cuál crees que sea esa diferencia, Mar? No, yo creo que tienes que tener o sea, es que la gente cuando ve el tenis, ¿no? O sea, ves Serena Williams, ahora ya no está, pero ves el Jack Sinner, Coco Gauff. Alcaraz, Coco Gauff, y uno piensa, esa es la vida, no voy a tener todo, voy a tener 10 gentes que te ayuden. O sea, para poder llegar a ser a esos élite, de los élites, está bien cañón. O sea, y tiene él 100% toda la razón. O sea, sí, la gente que está de top 60 a los 1000, o sea, para poder hacer dinero, tienes que estar mínimo en los top 50, top 60 por mínimo 5 o 6 años, o sea, de consistencia. Si no, no te da, porque es carísimo todo. Entonces, no sé cuál es la diferencia, pero sí tienes que tener un gran equipo. O sea, esa es la cosa, ¿no? Ellos viajan solos, tienen que pagarse todo. O sea, patrocinios es demasiado importante, porque si tú no tienes personalmente, te va a costar, yo creo que mínimo si lo quieres hacer bien, ¿no? O sea, sí tienes que tener, esta gente tiene fisio, tiene masajista, tiene sports psychology, tiene alguien que su manager, o sea, tienen un mega equipazo, pero de esos hay nada más 5 o 10. Él y yo platicábamos que tiene que ver mucho el mindset, según nosotros, ¿eh? Según nosotros, el mindset, tú lo acabas de mencionar ahorita, Maru, la consistencia. O sea, estas personas que son los top performance, top achievers, que están en el top 10 en lo que hagan, pues en el deporte, pero puede ser en alguna otra profesión, es esa mentalidad de ser perseverantes y consistentes, porque la diferencia entre un tenista número 300 del mundo y Alcaraz o Novak Djokovic, a lo mejor no son tan diferentes en el golpeo de la pelota, ¿no? En la condición física, pero esa mentalidad que tienen de recuperarse rápido. Por ahí escuchaba una entrevista de Novak que tiene la capacidad de, bueno, ya perdió un punto o le pegó mal, y tiene la capacidad de rápidamente reubicarse y no perder el foco en cuestión de segundos, cuando a lo mejor otros se va la chingada todo y empiezan a pegarle mal a la pelota a las siguientes 10 bolas y va y partido. O sea, como que es esa gran capacidad, ese grit, ¿no? Esa estamina. Ese grit. Es como súper importante. Esa es la conclusión a la que llegué. No sé si estés de acuerdo. 100%, 100%, totalmente. Esa es yo creo que la gran diferencia. O sea, yo lo veo a un nivel un poquito más bajo. Aquí en college, los mejores equipos, ¿no? Los top 10, que han sido consistentemente top 10, la gente, los tipos de recruiting, las ves y dices, nosotros estamos ahí, pero ¿qué es la diferencia? La mentalidad de todos los días, porque cuando toda la gente se siente bien, todo va a estar bien, pero cuando te duele algo o cuando sientes que no puedes hacerlo o cualquier cosa, siento que ese grit, ese belief de tu preparación es alguien que tiene como esa emotional intelligence, ¿no? O sea, también cómo reflexionas de punto a punto. Tienes 25 segundos, ¿qué tan rápido puedes olvidarte el punto y moverte al siguiente, y olvidarte y moverte? Entonces sí toma a personas límites. ¿Qué quieres decir cuando hablas de que la derrota es parte del juego? Yo creo que la derrota es todo. O sea, es lo que te enseña a poder crecer, y sin derrotas no aprendes. O sea, imagínate que ganes siempre y como que no tienes alguna dificultad.
siento que entre más dificultad haya y más la cagues básicamente, más como que la motivación va a ser, puta, ya no la quiero cagar, o sabes qué, no quiero perder, o esto me duele, ¿no? O sea, perder así me duele. Tienes que hacer esos cambios y el poder que hacer el cambio, ya sea levantarte 10 minutos antes, ya sea comer un poquito mejor, ya sea hidratarte mejor, dormir mejor, tal vez es estar menos en el celular, o sea, cositas que tal vez yo hablo con mi equipo muchísimo. Little details make such a big difference. Detalles. Detalles siento que es importantísimo para que uno pueda ser exitoso en cualquier cosa, ¿no? Porque si te pasa un detallito que tal vez 5 minutos, 10 minutos, se te olvidó mandar este mensaje, se te olvidó hacer esto, no vas a ser tan... Entonces la organización de tu día, planificación, tener metas, tener una visión en qué es lo que quieres, ¿no? Todo eso es bien importante para mí. Siento que gracias a Dios he tenido a gente que me hayan ayudado en eso y pues siento que todas, y te van a decir mucho que no, o sea, te digo yo totalmente, o sea, yo como llegué a ser head coach, no fue así de que todo fue perfecto y no tuve que hacer tal vez trabajos que no quise hacer. O sea, me dijeron muchísimas universidades, no podemos ayudarte en tu visa, you're not qualified, you're not good enough. Y entonces el handle hard better y esa adversidad es lo más, entonces, ¿cómo la tomas, no? Oh, la víctima de que, ya nadie me quiere, nadie... Yo soy de que, toma esa oportunidad y trata de tomarlo positivamente y que te dé esa habilidad de que, ¿sabes qué? Ok, I'm not good enough ahorita, ¿no? O tal vez tengo que mejorar en este aspecto para poder llegar a lo que quiero. Entonces, eso de lidiar con la adversidad, porque siempre va a haber adversidad, siempre, no va a ser todo así tan fácil siempre. A los 19 años llegas a Clemson University. ¿Tenías idea a lo que estabas llegando? ¿Qué te diste cuenta? ¿Cómo fueron tus primeros días, semanas en Clemson? No tenía ni idea. O sea, yo no había tocado un classroom en 6 años. Entonces imagínate llegar a una universidad donde, bueno, primero el idioma. Yo sabía en inglés un poco, o sea, bueno, tuve en el Westminster, teníamos, bueno, clases y eso, pero no era de que yo hablaba 100%, ¿no? O sea, y el acento sureño es un poquito diferente. Entonces sí, los primeros meses me tocó bien difícil adaptarme a todo bien diferente, ¿no? Que era más, yo académicamente no lo había puesto tan al frente como el tenis, ¿no? Entonces ahí era poner lo académico también alto y en el tenis. Entonces fue un cambio que fue muy difícil, pero al final tienes ese apoyo, ¿no? Teníamos nuestros coaches que, oye, estoy struggling en esto. Bueno, vea, eso es lo padre de ser estudiante atleta aquí, que aquí hay gente que te va a ayudar con el academic advisor. Si estás sufriendo en tu time management, ¿no? Supongamos que no eres bueno en eso, hay una persona que se va a sentar contigo y te ayuda en eso. Cualquier cosa mentalmente, I'm struggling, hay una persona que se encarga en eso. Entonces sí tuve un gran apoyo y pues al final pues tú solita ahí vas, te ayuda a esa gente y es tú tener la actitud de pues a darle, ¿no? Y te digo, me costó mucho trabajo en la escuela, sí, fue mucho más difícil que para mí el tenis. Hay diferentes divisiones en Estados Unidos en relación al deporte. Es División 1, que si no me equivoco, Clemson es División 1, que es como el nivel más alto en el tema atlético y de deportistas en Estados Unidos. Luego hay universidades División 2, que es un nivel más abajo. Luego División 3. ¿Hay División 4, 5, etcétera, Maru?
No, hay división 1, 2 y 3. En la 1 y 2 te dan becas completas. En división 3 no, ninguna escuela te da atléticas, pero hay académicas. Se llama NAIA y hay Junior College, que son como 2 años nada más. Entonces hay diferentes de esos, ¿no? Ya. Y sí, Clemson está en lo más alto de División 1. ¿El Community College es lo mismo que Junior College? Sí, creo que sí es de 2 años y después te puedes ir a una... Hay escuelas que son de 4 años o de 2 años y esos son normalmente 2 años y después te puedes transferir a las de 4 años. Fíjate que no sé si alguien nos vaya a escuchar relacionado a este tema, pero me interesa genuinamente hablar brevemente del tema, Maru. Lo hablamos tú y yo la otra ocasión muy rápido, pero por desconocimiento yo tomé decisiones, ¿no? Por ignorante tomé decisiones que a lo mejor hoy me hubieran colocado en otro lugar. Ojo, hay de muchas cosas que no me arrepiento, pero yo soy un amante de los deportes. Como tú, soy un loco enfermo por los deportes y en ese momento el fútbol era mi vida. Y en su momento, cuando no la hice en México, como futbolista de soccer, cuando no la hice, en su momento me invitan a un community college, ¿no? Yo no tenía ni idea que era un community college, pero en su momento dije, pues bueno, pues vamos, ¿no? Y viví una pizca, o sea, de todas las divisiones que acabas de mencionar y demás, pues yo viví el sótano de la experiencia. O sea, lo que tú estás viviendo División 1, pues yo viví el sótano, el calabozo del trato al atleta y a pesar de eso, viví ese trato increíble de los atletas en ese community college, cómo nos atendían las necesidades, en fin, ¿no? Pero honestamente, yo desconocía que no estaba lejos de inclusive poder jugar para una División 1. Ya entendí jugando ahí en Kansas City que podía yo aspirar a jugar a una universidad de División 1, pero lo veía lejísimo. Yo dije, ¿quién me va a venir a ver aquí a este community college que está en medio de la nada? Y la verdad es que terminé tirando la toalla por muchas razones, pero te diría que esos meses que estuve metido en el equipo de fútbol de ese programa, que apenas en el segundo año llegamos al nacional de ese nivel, de community o de junior college, que fue increíble el rendimiento, el nivel, la camaradería, el trabajo realmente en equipo, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado en jugar en fuerzas básicas en México. Y me hubiera encantado que alguien me dijera, Braulio, si te quedas, puedes ser reclutado sin problema para una División 1 o División 2 o conseguir una beca deportiva. Nadie me lo explicó, nadie me dijo, aguanta. Yo la verdad es que me hubiera encantado que mi mamá no me permitiera regresarme a Estados Unidos. La verdad es que me terminé regresando a Estados Unidos, a México, y después pues terminé jugando fútbol en una universidad en México y demás, pero no fue lo mismo. Y hoy tengo ese gusanito de terminar dedicándome a los deportes full time algún día. No sé cómo, no tengo la más remota idea. Ojalá que un día suceda. Pero tú que te dedicas hoy a reclutar tenistas, sí es posible que una persona que esté en Community College pueda eventualmente llegar a una División 1, 2 o 3. ¿Es correcto mi comentario? 100%, muy correcto. Siento que no hay tanta educación en México o en otros países que no sea Estados Unidos. Esa educación de cómo es que funciona todo esto del recruiting process, ¿no? Reglas han cambiado y ahorita te digo, está cambiando cañón lo que es college athletics. O sea, ahorita si tú eres bueno en cualquier deporte, especialmente en fútbol americano, básquetbol y béisbol, pues están ganando millones de dólares antes de poder jugar por la universidad. O sea, ya ahorita está más profesionalmente que como antes era, ¿no? Pero para alguien como tú que tenía aspiraciones, uno puede entrar de community college, puede transferirse, o sea, y llegar a jugar para Stanford University o
qué sé yo, North Carolina, Vanderbilt, Duke, lo que sea. Sí existe eso, ¿no? Hay gente que tal vez no está tal vez lista, o tal vez por académicamente. Puede haber por algunas razones, empiece en una división un poquito más baja y puede irse a División 1. O tal vez empiezas División 1 y se dice, ¿sabes qué? Porque sí, no es para todos. Yo te digo totalmente, o sea, es todos los días por 4 años, 9 meses al año, y hay presión, o sea, el trabajo, la ética del trabajo, sí, y entre más alto el programa es, más te van a requerir. Entonces, pero al final, pues, te va a ayudar en todos los aspectos, ¿no? Pero hay veces que empiezas División 1 y dicen, ¿sabes qué? No es para mí, me voy a División 3. O sea, también eso existe. Entonces, al final ¿qué es lo que tú estés buscando? Tal vez en ese momento no es para ti llegar a División 1, pero puedes trabajar para poder llegar ahí. Llegaste a ser número 6 en dobles a nivel nacional en División 1 con Clemson. Sí. Durante esa época, ¿ya habías decidido dedicarte después a ser coach? ¿O cómo fue ese momento? ¿O tuviste un turning point? ¿O cuál fue el criterio que utilizaste para decir, ahora me quiero dedicar a ser coach? Pues yo cuando regreso de Sudamérica y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir al college y ya no quiero jugar torneos y ya no quiero jugar. O sea, como que yo creo que me quemé demasiado. Entonces regreso y básicamente dejé el tenis por casi un año, y ahí fue cuando empecé en el Britannia empezar a dar clases a niños o empezar a jugar con adultos y empezar como que mi coaching career ahí, pues porque tenía antes de irme a Clemson. Entonces en el Britannia a los 18 terminé, mi meta era terminar mi high school, mi prepa abierta, y de ahí pues tenía tiempo, ¿no? Porque antes pues era puro el tenis, y como lo dejé, dije, ¿sabes qué? Necesito un tiempo. Empecé a dar clases, me empezó a gustar, empecé pues a ser voluntaria en un lugar donde era síndrome de Down. Me encantó eso, como que empecé a hacer otras cosas que eran no nada más entrenar, y de ahí cuando me voy a Clemson, todos los veranos hice summer camp. Entonces era por cuatro semanas, pues era summer camp. Yo ahí pues cuidaba niños, era como un tennis prom coach, y pues me empezó a gustar, la verdad, como que siento que, y mi coach, que en ese entonces era Nancy, me decía, I think you will be a great coach one day. Y yo como que nunca dije, yo quiero ser coach, pero como que me gustaba, y pues siento que también cuando llegué a college cambié porque antes de llegar a college era muy introvertida, porque era tenis. Entonces llegaba a la casa y me metía a mi cuarto y era tenis. Entonces no era social. Cuando me voy a Clemson empecé a ser más social, cambié, abrí mi personalidad, y entonces cuando en mi tercer año me quedo summer camp, de ahí una de mis amigas va a jugar un torneo a Hilton Head Island, que está como a 3 horas de Clemson. Voy con ella como su coach, básicamente, y conozco a un amigo que lo había conocido varios años, pero como reconectamos, y me dice, oye, estoy yo aquí en esta academia, normalmente cada año están buscando pros, si cuando te gradúas quieres buscar algo, aquí hay. Y yo dije, muchas gracias, como que ni pensé en eso. Entonces ya en mi último año, cuando ya empecé pues ya empieza tu senior year, yo ya cuando me fui a la universidad, yo sabía que no quería ser profesional. Le mando un email, le digo, oye, pues no tengo nada, ¿crees que ya en ese entonces como que nada más buscaba algo para quedarme en Estados Unidos? Le dije, ¿crees que pues hay lugar ahí en la academia donde trabajas? Entonces él me contactó con la jefa de la academia, y ahí es cuando me voy a Hilton Head, cuando me gradúo, como que nada más por un trabajo, ¿no? Dije, bueno, un trabajo,
me quedo legalmente y empiezo pues mi carrera ahí. Y ya cuando empecé ahí, yo ya tenía pues varios años de ayudar a ser un poquito de coach y ahí empiezo como que a gustarme mucho más y como que ahí empieza que dije, ¿sabes qué? Quiero ser coach, pero a mí el college tennis me encanta, es muy competitivo, viajas, a mí me encanta viajar, y como que me di cuenta que es un trabajo de servicio, a mí dije, ¿sabes qué? Como que I want to pay it forward y quiero yo poder ayudar ya sea mexicanas, más niñas, chicas de otros países a poder llevarlas a una universidad. Y pues ahí es que empieza todo. Sales de Clemson, empiezas a trabajar en este lugar y cuando estabas trabajando en ese lugar, ¿te venía a la mente el ser head coach algún día en Estados Unidos de alguna universidad en particular, de alguna división en particular? ¿O cómo fue ese proceso? La verdad que no, nunca dije, ¿sabes qué? I want to be a head coach en ese entonces. Yo nada más dije, ¿sabes qué? I want to be just a coach, como que quiero ser un asistente en División 1, ¿no? Entonces, cuando me voy a esta academia, conozco a dos personas, dos coaches que día de hoy son mis mentores número uno. Ella fue, no sé si te acuerdas de Mónica Seles, ella fue coach de Mónica Seles cuando era, pues Mónica Seles estaba en el tour. Aprendí un montón con ellos, pero de ahí era más academia, ¿no? Entonces de ahí yo pues empiezo a tocar puertas de que, oye, quiero irme a División 1 y ahí me decían, perdón, no podemos, no tenemos el dinero y para poder ayudarte con tu visa. Entonces de ahí yo en todos esos summer camps que hice por 4 años en Clemson conocí a un coach que él estaba en Auburn University of Montgomery, que es un NAIA school y él era el head coach de ahí. Entonces yo platicando con él, allá para en ese entonces, en mi primer año que me salgo, pues ahí yo empiezo a llamar gente, mis conexiones, ¿no? Oye, ¿sabes de algún trabajo? ¿Sabes de algún trabajo? Y entonces él ahí dijo, ¿sabes qué? Yo aquí te puedo ayudar, pues podrías hacer un GA, que es Graduate Assistant, para hombres y mujeres. Tú tendrías que pagar un poco de tu escuela, no te podemos pagar mucho, tú te puedes quedar con mi familia, entonces puedes ahorrar todo tu housing, y de ahí pues tratamos de ver cómo te podemos ayudar. En sí era mi única oportunidad en ese entonces pues dije, es lo único que tengo, hay que tomarla. Entonces, pues de ir a jugar División 1, te vas a un NAIA y ves los diferentes recursos. O sea, recursos de tener millones de dólares a tener cero. O sea, el budget de todo el programa eran como $17,000, que no es, o sea, cero. No les Si damos. estamos hablando de que una inversión de un estudiante en promedio va de los $80,000 a los $150,000, pues $17,000 es nada. Imagínate, para todos los jugadores, ¿no? Entonces sí eran de que ellos se tenían que encordar sus raquetas, solo le damos como que un uniforme, no les dábamos tenis, entonces todo era hacer como que fundraising. Entonces fue una gran experiencia porque ahí me di cuenta de lo que yo tuve como jugadora, lo que en sí cuesta todo, o sea, te das cuenta de lo que uno tuvo, ¿no? Más como que dices, wow, yo fui tan afortunada. Y estos chicos eran felices porque decían, esto es lo que tenemos, I'm gonna be happy with it. O sea, como que a ellos no les importaba nada porque no habían probado lo que era la otra cosa, ¿no? Yo sí ya había probado algo así, dije, wow, ellos no tienen nada. Entonces yo me acuerdo llamándole a mis teammates y digo, ustedes no tienen ni idea de lo que tienen, o sea, aprovechen, o sea, de verdad sean, be grateful, ¿no? Entonces ya de ahí trabajo 3 años y que fue un gran trabajo porque tuve que hacer de todo. Fui la coach, fui la sports psychologist, fui la conditioning, strength and conditioning, era fitness, o sea, hacía de todo.
que la verdad me ayudó muchísimo porque ahí me di cuenta de lo más también lo administrativo, porque no nada más tú ser coach, no nada más es, vamos a hacer estos drills y ya, no es todo en la planificación de cada una de las chicas, hoteles, todo, o sea, es básicamente de lo, pues un poquito de todo, ¿En qué ¿no? momento, Maru, decidiste decir, voy a ser head coach de una División 1? Cuando estoy de ahí de Montgomery, me voy a Mandeville, que es en Luisiana, por 3 años en un club, porque igual me dijeron muchas universidades que no me podían ayudar. Entonces dije, me voy, hago lo que sea. Yo llego ahí 3 años. Mi coach de Clemson me manda un mensaje, me dice, oye, quiero hablar contigo. Hay una oportunidad para que seas asistente, que era, pues imagínate, ir a tu alma mater, donde tú jugaste con tu coach. Dije, that's the dream. Me voy ahí 4 años. Ya en el último año, o sea, ya el 4º año, ahí es cuando digo, ya estoy lista para poder ser head coach. Nada más es pues la oportunidad, ¿no? Entonces, cuando Tulane se abrió, ahí me empecé a usar mis conexiones y pues ya llevo aquí 7 años, empiezo el año 8º, increíble. ¿Cuánto tiempo pasó de que estuviste en Hilton Head, que fue tu primer chamba en Estados Unidos, a que oficialmente te dieron el trabajo de head coach en Tulane? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Sí, 2007, llevo aquí como 10, 12 años, como 10 años yo creo. En esos años, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste perdida, a punto de tirar la toalla? En esos 10 años, cada año yo creo. Cada año yo decía, ¿sabes? Esto no es para mí, esto no era lo que yo quería hacer, cada año, yo creo que sí, cada año dices, es imposible yo poder llegar ahí. O sea, no sé cómo es que no, como que lo veía, pero no lo veía porque yo hacía cosas que yo decía, es que esto no es mi pasión. Pero yo me acuerdo exactamente cuando ya en sí ya iba a tirar todo por la ventana, estaba en Mandeville, en ese club Francos. Ellos son los que me ayudaron con el H-1B, que es una de las visas más difíciles poder agarrar, ¿no? Entonces, te dan 6 años, pero cada 3 años tienes que renovar. A los 3 años ya era tiempo para renovar. Vienen mis papás a visitarme y un día estábamos ahí en el apartamento donde vivía y yo me acuerdo perfecto en la alberca. Y le digo a mi mamá, es que creo que ya estoy lista, ya no aguanto, o sea, no aguanto, me gusta lo que hago, pero no amo lo que hago. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya me voy a regresar a México. Me dice mi mamá, pero estás loca, ¿cómo te vas a regresar? Todo lo que has hecho, ganas buen dinero, estás segura, no es de que como en México, ¿no? El crimen y eso, o sea, estás bien. ¿Qué andas buscando? Le digo, es que no es mi pasión, o sea, no creo que tengo que hacer cambios, o sea, no quiero estar aquí ya, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees? No sé qué, me dice, ¿por qué no? Mira, espérate un año y si en un año te sigues sintiendo igual, te regresas. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Literal, a los 2 meses fue cuando me llama la de Clemson y ahí empieza, cuando uno pues ya no lo ve, ¿no? Sientes que ya no ves nada, de la nada te viene algo así y dices, wow. Entonces le agradezco a mi mamá y a mis papás por decir, no seas güey, quédate ya todas las cosas que has hecho, todos los sacrificios para que lo tires a la ventana. Ahora que lo ves por el retrovisor del coche, Maru, ¿qué le dirías a ti misma en estos 10 años o más de que estuviste taloneándole y que estuviste a punto de rendirte? ¿Qué le sugerirías para retomar el foco cuando te sentías perdida?
Y aquí volteo a la izquierda y te digo, tengo un cuadro que dice, you are always stronger than you think you are. Eso le diría. O sea, esa persistencia, ese grit, ese que cuando piensas like, I'm going to give up, I can't do this anymore. Don't give up. O sea, porque el timing es todo. O sea, siento que el timing es, cuando no es para ti, no es para ti. Y cuando es para ti, es para ti. Y entonces siento que todas esas adversidades me formaron, me hicieron más fuerte para poder yo ser mejor coach. Hoy en todo División 1, en el tenis femenil en Estados Unidos, solo hay 2 head coach o entrenadoras generales mexicanas. Ya en el 2021, Maru, eras head coach de Tulane y llegó el huracán. ¿Por qué no te fuiste de ahí? Porque no me dejaron. Bueno, yo creo que ese año es exactamente el huracán Ina, fue una de las cosas más difíciles que yo creo que he hecho en mi vida y yo siento que soy muy fuerte mentalmente, fuerte emocionalmente. Ahí me di cuenta que wow, o sea, era un wreck. Por un mes sí, lloraba de la nada y yo decía, ¿qué me está pasando? No. Pero cuando pasa el huracán, estábamos en COVID, teníamos a 4 niñas nuevas en ese entonces en mi equipo. Era cuando todavía se usaba la cuarentena, ¿no? Que tenías que estar 2 semanas de cuarentena, no sé qué. En ese entonces tenía 5 niñas en hoteles, 3 hoteles diferentes. Tenía una niña de China que apenas acaba de llegar, estaba en un hotel haciendo cuarentena, 2 en otro hotel y otras 2 en otro hotel. Antes de que el huracán pasara, que eso es lo bueno de los huracanes, te dicen, ¿no? Te van advirtiendo. La universidad escucha al gobierno del estado, pero el estado como que no pensó que iba a venir tan fuerte, entonces no se preocuparon tanto y no le dijeron a la universidad, oye, ¿sabes qué? Va a venir bien fuerte, tienen que irse. Cuando 5 días antes, mi asistente, que bueno, somos muy amigas, es como mi hermana, yo la conozco ahora ya 17 años, su hermana de ella le llama y le dice, oye, se viene el huracán, se tienen que ir, o sea, va a venir bien fuerte. Entonces me dice ella, le llamo a mi jefa, le digo, oye, el huracán, ¿cuál es el plan? Y me dicen, pues no hay plan, o sea, tú te tienes que quedar aquí porque en la universidad nos han dicho que nos tenemos que quedar aquí y tú tienes 5 niñas en los hoteles, entonces tú no te puedes ir. Y dije, ok. Entonces, cada día iban diciendo, no, es que de categoría 1 se fue a 2 y se fue a 3, y entonces era viernes en la noche, mi asistente se iba a ir a Mississippi. Yo ese año, en mayo 2021, compré mi casa, que la primera vez que compré una casa era pues uno de mis mejores triunfos de mi vida. No sabía si era un lugar donde se inundaba o nada, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, esto pasa en agosto, unos meses después. Mi asistente vino y era en la noche, me estaba ayudando a poner cosas. Ella sí iba a llevar algunas cosas para su casa y ahí como que me empieza a entrar como que la ansiedad y el estrés y lo emocional que nunca en mi vida, te lo juro, nunca me había pasado. Ella me ve así llorando y yo, es que si pasa algo, y no eran más para mí, sino era si les llegara a pasar algo a ellas, porque en ese entonces los papás de ellas me empezaron a llamar, oye, quiero ir por mi hija. No, pues me están diciendo mis jefes que nadie puede salir de ahí porque por las reglas del gobierno y federalmente, si tienes COVID, tienes que quedarte ahí, ¿no? Entonces los papás pues se estaban volviendo locos y ellos me llamaban a mí, yo le llamaba a mi jefe y mi jefe, es que te tienes que quedar ahí. Entonces
mi asistente decide, ¿sabes qué? Puta, te ves muy mal, me quedo también y pues ya, like, we go with it together, ¿no? Y le dije, bueno, entonces de ahí, al día siguiente, el sábado en la mañana, decidimos que nos vamos a su casa, que es un apartamento, entonces era un building. Dije, bueno, si es un building, yo creo que es más, menos peligroso, ¿no? Porque yo pienso, Katrina, en el 2003, que, bueno, 80% de la ciudad se inundó, entonces yo empiezo pues, tus historias, ¿no? Que sí, yo ya dije, puta, se va a inundar todo. Entonces, el sábado en la mañana pusimos todo lo que tengo afuera de mi casa, adentro. Saqué todo lo que tenía en el refri al basurero. De ahí, pues nos vamos. Agarré pues lo más importante de mi casa. Dijo, si se inunda todo, mi pasaporte. En ese entonces todavía no era ciudadana. Mi pasaporte y lo de mi casa, los papeles, y pues ya, dejas todo. Y dije, pues si se inunda, se inunda, ¿no? Me voy, nos vamos, dejamos mi coche en la universidad, que era un garage. Nos vamos a su casa, bueno, caminamos. Cuando vamos caminando el sábado durante el día, nunca me había pasado algo así. Vamos caminando hacia su casa para quedarnos ahí y no había nadie. O sea, era como que un lugar donde un zombieland, no había nadie. Yo decía, ¿dónde está la gente, no? ¿Qué día pegó el huracán? El domingo era agosto, fue el mismo día cuando pasó el Hurricane Katrina, que fue agosto 30 o 20 y tantos. Entonces era sábado, un día antes de que tocara el huracán. Vamos caminando, vemos algunas personas, pero nadie. O sea, yo decía, no manches, somos las únicas aquí, que pendejas. Pero dije, bueno, pues a mí básicamente me dijeron que no me podía ir, ¿no? Entonces ya llegamos a su apartamento, hablamos con las chicas, todo está bien, no sé qué, sí, ya teníamos agua, pues te dicen, ¿no? Lo que tienes que tener. Y en eso, ya, domingo, 6 de la mañana, todavía el huracán apenas iba a empezar, recibo una llamada de mi jefa, me dice, ¿sabes qué? Yo me voy, toda la gente se está yendo, tú te puedes ir, pero no las chicas. Y yo dije, ¿cómo crees? Ahora te dicen, ¿no? Nunca viajar cuando ya empieza el huracán y no sé qué. Yo dije, ¿cómo ahorita de la nada ahora sí me puede ir? Le dije, no, pues yo me voy a quedar y me voy a quedar con ellas y pues ya pasará lo que pasará, ¿no? Entonces ellos se van. Entonces nos quedamos y ahí es cuando empieza el huracán. Pues perdemos la luz y ya de ahí pues viene todo negro y en los vientos, como ella vive en un edificio, pues se escuchaba como habían trenes porque las puertas se abrían. O sea, fue horrible, una de las peores cosas y claro, pues uno piensa, algo le va a pasar a las chicas. Ya mi casa fue lo segundo, ¿no? Lo material es lo material. Y bueno, eventualmente pude dormir algunas horas, nos levantamos, dije, bueno, pues a ver cómo está todo, ¿no? Lo primero, vamos a ver a la primera chica, la freshman de China, después vamos a los otros y a caminar, que son una hora, qué sé yo. Y ya salimos y pues no se veía tan mal, no había nada de agua en eso y pues ya de ahí no, fuimos a ver a todas estaban bien. Llegamos a la escuela, tuvimos como 20 horas sin poder tener contacto con nadie. ¿Y qué te enseñó esa experiencia, Maru? Que al final no pasa nada. O sea, esas historias que uno se mete, ¿no? De los miedos y que, esto va a pasar. Y fue en vano, porque no pasó nada. O sea, y si te mueres, te vas a morir. Si es tu tiempo, es tu tiempo. O sea, al final del día, que no pasa nada. O sea, que sí, que la mente es todo. O sea, que de verdad uno cuando bloqueas y sabes que no va a pasar nada, no pasa nada. Y cuando tú le metes todos esos pelotudeces y esos miedos, se crea un monstruo y se creó un monstruo en mi mente que digo, wow, eso sí,
Y bueno, no pasó nada y ahí estuvimos 3 semanas en Alabama evacuadas porque en sí no pasó nada así fuerte aquí, sino que no hubo luz por tres semanas. Claro. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo y me encantaría, como siempre se lo digo a todos los invitados, seguir la conversación, pero voy a ir cerrando nuestra charla con algunas preguntas rápidas. Maru, ¿cómo le haces para estar lejos de casa y de tu familia? No sé, me pregunto eso, pero esa conexión que tengo con ellos saben que sigo mis sueños y me apoyan y los amo por eso. Y ellos vienen demasiado, entonces siento que estamos viendo este sueño juntos. Pero sé que es bien difícil para mí y para ellos también. ¿Qué significa la disciplina para ti? ¿Cómo se ven las primeras horas de tu día? Levantarte con buena actitud. Siento que siempre uno tiene decisiones de malas o de buenas. Levantarte de buenas, ser agradecido de que puedes ver, puedes caminar, puedes moverte. Siento que esa gratitud de tu salud es mucho más importante que nada para poder tú llevar un día, que tu día sea bueno, ¿no? Yo siempre pienso que eso es, uno tiene decisión para que tu día sea bueno o malo. ¿Y tienes algún ritual en la mañana? Es decir, me paro, no sé, a tal hora me siento en la orilla de la cama, agradezco, escribo, hago journaling. ¿Tienes una técnica, algún estilo muy tuyo? Apenas, yo nunca fui de perros y tengo un perro hace un año y mi rutina es todas las mañanas me levanto, bueno, él me levanta bien tempranito, a las 6:15 me levanto y me voy a caminar con él, sin celular, sin nada. Hay veces que si no he hablado con mi mamá, le llamo, pero trato de esa caminata de ser conmigo misma, ¿no? Y con él, como que una caminata de gratitud de la naturaleza, escucharlos. Mi mamá siempre dice, es que yo llego a la Ciudad de México y no veo las estrellas, no escucho los pajaritos, y sí es cierto, no hay estrés, ¿no? Entonces siento que yo esos 30 minutos lo tomo para no pensar en nada del trabajo ni nada más, que es yo y pajaritos y la naturaleza y la tranquilidad. Si pudieras escoger una pareja para un dobles, puede ser hombre o mujer, vivo o muerto, ¿a quién escogerías para jugar de pareja? Roger Federer. Uf, me encanta. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? Pues volar puedes ver todo lo que está pasando. Siento el invisible igual, pero tal vez gente no te ve. A mí no me importa si no me ven o no, pero siento que podría el tipo de estar arriba, puedes ver un poquito mejor, yo creo. ¿Dónde estás parada ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Siento que estoy en donde siempre he querido estar. Desde cuando me decidí ser coach, estoy en un lugar donde sigo mis sueños, donde siento que no es un trabajo, donde he madurado, he aprendido como hija, como persona, como mujer, y siento que es tiempo de inspirar. Si puede inspirar a una persona o 10 personas, siento que he hecho un gran trabajo como ser humano. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Familia.
¿Cuál es tu prioridad en 2024? Salud personal. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Maru Brito, eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Claro que sí. Estoy en Instagram, no sé ni cómo, creo que es Maru Brito 19. Y bueno, sigan Tulane Women's Tennis. Es la verdad que ahí trato, a mí me encanta todo como tú, por eso lo del grit, te digo, toda mi oficina tiene palabras, siento que eso me motiva, me encantan videos, motivación, todo eso. Algo que quieras gritarle al mundo. Sé presente en lo que haces. ¿Quieres decir algo más? Grit happens, lo tengo ahí, grit happens. Te voy a dar todo el crédito cuando utilices esa frase, Maru. Es más, cuando lo vea, voy a pensar en ti, voy a decir great, y sé que tu podcast me encanta y te deseo todo lo mejor en lo que sea, esa pasión, se siente tu pasión. Gracias, de verdad, Maru. Pues ahí lo tienen. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Muchas gracias, Braulio. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo, regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito, Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com. Déjame tu dirección de correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.